Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, una sociedad enferma con enfermos se cría desde algunas instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura Z, o sea, la primera y última fila, y los datos de la diagonal secundaria. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos ahora la función ejecutar, línea 16 a 32. Esa función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, una variable n que será el tamaño de la matriz. En esta función se invoca el random contain null para generar números aleatorios diferentes. Luego se declara la matriz llamada A y llenamos esta matriz entre las líneas 21 y 24 con variables aleatorias del 1 al 100, valores aleatorios. Y luego para imprimir los datos de la figura Z usamos un solo ciclo, línea 25 a 31. En la línea 26 se imprimen los datos de la primera fila. En la línea 27 los datos de la última fila. Y los datos de la diagonal secundaria se imprimen en la línea 30. Se usa una condicional para evitar repetir el último dato de la primera fila y el primer dato de la última fila, ya que estos datos se interceptan con la diagonal secundaria. Le invitamos a visitar la tutoría figura Z matriz en Turbo C. Allí se explica detalladamente esta función. Vemos entonces un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables. La programación entonces consiste en crear una clase que se compone de atributos y comportamientos y luego instanciar objetos de esa clase. Entonces, por ejemplo, un formulario de datos tendrá varios botones. Cada botón será de la clase botón, pero son objetos diferentes entre sí que reutilizan la misma clase. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. En la implementación se programan las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase. Veamos la interfaz entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como figura Z matriz, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase, entonces de tipo entero declaramos i, j y x. Estas son variables que se usan como controladoras de los ciclos for en la función ejecutar. O sea que las variables de instancia o atributos pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora el comportamiento función ejecutar, línea 7. Primero indicamos el nivel del método con menos para métodos de instancia, luego el tipo de retorno void para retornos vacíos y luego el nombre de la función, aquí ejecutar. Por último, los parámetros que recibirá. Esta función recibe un parámetro de tipo entero en la variable n. Los parámetros irán separados con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto instanciado de la clase figura Z matriz. Programemos entonces la función ejecutar. Eso se hace en la implementación, líneas 10 a 33. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Entonces, para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Vemos un método especial, líneas 11 a 15. Este es el método init, el constructor por defecto. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario inicializar ninguna.
Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase figura Z matriz, o sea en la línea 40. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase figura Z matriz. Para usar esta clase en otro archivo, entonces lo que se hace es crear o mejor programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que lo vaya a usar para evitar copiar y pegar todo el código. Bien, entonces veamos cómo vamos a usar esta clase. En las líneas 35-44 en el main, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Aquí vamos a crear un puntero a la clase figura Z matriz. Primero obtenemos un dato por teclado de parte del usuario, n, que será el tamaño del vector. Luego creamos el puntero llamado bj en la línea 40, a este puntero lo instanciamos, o sea, primero se reserva memoria a la clase figura Z matriz, invocando a la función alloc, que reserva memoria dinámica, y luego invocamos al constructor. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura Z matriz. El puntero bj apunta a este objeto, ya se podrá usar entonces. En la línea 41 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Le enviamos el parámetro n, los parámetros irán separados con 2 puntos. Este parámetro pasa por referencia porque obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 41 a la línea 16 y continúa mostrando el resultado. Por último, línea 42, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que forme la figura Z. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en